Hola, ¿cómo andan? Bueno, eh, soy Leonel Bruckmann, eh, docente de Medicina Interna 1 y bueno, hoy vamos a comenzar con lo que es el módulo de renal de este año. Iniciamos con esta clase que la titulamos Alteraciones del sedimento urinario y un poco la idea de esta charla es acercarles el manejo del paciente con alguna alteración en el segmento urinario, cuándo utilizarlo, cómo interpretarlo, y bueno, hacer un picadito un poco de las patologías más prevalentes, sobre todo a la hora de encontrarnos en el escenario de demanda espontánea, guardia, atención primaria y demás. Entonces, bueno, un poco los objetivos los planteo en reconocer la utilidad del estudio del análisis de orina, en la orina completa, en la práctica clínica habitual, poder identificar qué elementos patológicos y cuáles son las alteraciones morfológicas que nos pueden ayudar a llegar a un diagnóstico, comprender un poco la relación que hay entre el sedimento urinario y esa condición subyacente, cuáles son las causas un poco de la fisiopatología, ¿sí? Y anticipar, de acuerdo a la presentación clínica, qué es lo que nos podemos llegar a encontrar en la orina, tenerlo un poco presente de antemano, ¿sí? En una persona sana la orina contiene menos de 3 hematíes por campo, menos de 5 leucocitos por campo, pueden aparecer algunos cilindros y alinos, células epiteliales y algún que otro cristal. Y bueno, este dato, que en principio suena así, parece irrelevante, pero es para que tengan una referencia. Con respecto a la colorimetría de la orina, que a veces causa un poco de controversia, eh, obviamente que los cambios de coloración en la orina pueden indicar la presencia de elementos eh, inusuales, pero también tengan en cuenta que la orina varía en su coloración, incluso en condiciones fisiológicas, de acuerdo a la dilución o la concentración que tenga, ¿sí? Pasando de casi transparente a un ámbar muy oscuro. Así que eso también hay que considerarlo, no siempre una orina oscura corresponde necesariamente a un elemento inusual. Bien, dentro de los estudios de orina, cuando nosotros solicitamos en un laboratorio una orina completa, vamos a realizar dos estudios diferentes. Una es la tira reactiva o el dipstick, ¿sí? Que es una tirita con distintos elementos que se tiñen por colorimetría y que, de acuerdo a la concentración de lo que busca, vamos a tener una lista de referencia. Es una medición semi-cuantitativa, ¿sí? Semi-cuantitativa. Y nos va a dar toda esta información: la densidad del pH, la presencia de glucosa, hemoglobina, proteínas, urobilinógeno, nitritos, cuerpos cetónicos, leucocitoesterasa y bilirrubina, ¿sí? Todo de forma semi-cuantitativa, es decir, por rangos. Y el sedimento urinario requiere un procesamiento, una centrifugación y un análisis microscópico de la gota de orina, donde vamos a buscar elementos formes como células epiteliales, leucocitos, glóbulos rojos, bacterias, cilindros y cristales. Entonces, un informe lo vamos a ver de esta manera. Primero vamos a tener el físico-químico, donde tenemos descrito, por ejemplo, en este caso, el paciente tiene una glucosuria positiva en 2 cruces, ¿sí? Y no tiene otros hallazgos llamativos. Ahí hay una descripción del color ámbar. Y el examen microscópico o el sedimento urinario, lo que vemos son escasa cantidad de células epiteliales, que en general hace referencia a menos de 5 por campo, leucocitos y hematíes también en cantidades normales. Bien, múltiples patologías van a presentar la necesidad de solicitar un estudio de orina, y bueno, es un estudio que se vuelve muy útil no solo por la información que nos aporta, sino por la practicidad. Es un estudio que lo tenemos rápido en el tiempo, sobre todo en el escenario de emergencias o de urgencias. ¿Sí? Nos puede estar dando información sobre infecciones urinarias, litiasis, tumores, enfermedades inflamatorias, enfermedades glomerulares primarias y secundarias y enfermedades renales no glomerulares como las tubulopatías intersticiales. Las células epiteliales que podemos encontrar como primer elemento
tenemos las más clásicas, que son las células escamosas o las epiteliales planas, las células de transición, las tubulares y células neoplásicas. Perdón. Las escamosas, que son las más frecuentes de ver, y representan a la contaminación con epitelio vaginal o perineal, nos van a hablar de la representatividad de la muestra, ¿sí? Una muestra bien tomada debería tener escasas células epiteliales que se ve como grandes células con un citoplasma amplio, ¿sí? Y núcleo central. Luego tenemos las células de transición y las células tubulares, ¿sí? Las uroteliales, que son las células de transición, ya la morfología es más variable, suelen tener un núcleo central. Las células tubulares son más difíciles de encontrar por su fragilidad, ¿sí? Y ahí vamos a depender de qué célula estemos hablando. Ya hay que tener un ojo muy entrenado para distinguirlas, ¿sí? Bueno. Luego tenemos los leucocitos, ¿sí? Glóbulos blancos son células nucleadas. Siempre en comparación, es útil verlas en comparación con algún eritrocito, si lo hubiera, para ver el tamaño, ¿sí? Y estas pueden ser, obviamente, mononucleares o polimorfonucleares. Y lo que tenemos aquí, en la esquina inferior derecha de la pantalla, es un piocito, que es un conglomerado de leucocitos, ¿sí? Bien, ¿de qué nos está hablando la presencia de leucocitos en orina? Básicamente de inflamación en algún lugar del tracto urinario, sobre todo inflamación aguda si la presencia es de polimorfonucleares. ¿Cuál es la causa más frecuente? Bueno, la infección urinaria, ¿sí? Pero también puede aparecer en otras patologías como litiasis o patologías inflamatorias sistémicas o locales, tumores, ¿sí? Entonces ahí también nos podemos basar en otros hallazgos del sedimento urinario y obviamente en la clínica que tenga el paciente para orientarnos al diagnóstico. Pero bueno, cuando hablamos de leucocituria, obviamente lo primero que se nos viene a la cabeza es la infección urinaria. Las infecciones urinarias las vamos a clasificar en infecciones urinarias complicadas y no complicadas. Lo más fácil es definir la infección urinaria no complicada, ¿sí? Que puede ser una cistitis o una pilonefritis, es decir, el sitio anatómico no define si es complicado o no, sino que lo definen más que nada las características de la paciente, o en este caso. ¿Sí? Entonces, para que no sea complicada tiene que ser una mujer, por eso dije la paciente, ¿sí? Tiene que ser una mujer joven, que no esté embarazada y que no tenga ninguna otra patología de base. Eso es una ITU no complicada, todo lo demás constituye una infección urinaria complicada. Insisto, no tiene que ver ni con la localización anatómica ni con la gravedad del cuadro, ¿sí? Luego tenemos la cistitis aguda no complicada, que básicamente se describe como esta paciente mujer joven que presenta el cuadro típico de disuria, poliaquiuria, sin fiebre, ¿sí? Y que si no tiene flujo o prurito vaginal o ningún otro síntoma vaginal, ya la presencia de estos dos síntomas tiene un pretest altísimo para infección en el tracto urinario, ¿sí? Mientras que solo la disuria, sin acompañamiento de otros síntomas como poliaquiuria, baja la sensibilidad, ¿sí? Otros síntomas que pueden aparecer: dolor suprapúbico, dolor lumbar, incontinencia urinaria. Todo esto nos van a aumentar un poco la sospecha, ¿sí? Factores de riesgo. Bueno, el principal o uno de los más característicos o más frecuentemente interrogados son las relaciones sexuales y la asociación de las relaciones sexuales con la infección urinaria. La relación temporal me refiero, ¿sí? El hecho de haber tenido infecciones urinarias previas, el uso de diafragma con espermicidas, ¿sí? Y la falta de micción poscoital. Y algunas otras características de la higiene que pueda llegar a tener la paciente, el uso del chorro del bidet, etc. Bien, y luego podemos tener la pielonefritis no complicada, que como les decía, sigue siendo no complicada en tanto y en cuanto se presente en la paciente que describimos. No importa si es una disuria o la paciente se presenta con un cuadro séptico, ¿sí? Mujeres de 18 a 40 años sin obstrucciones al flujo urinario ni otros factores para complicada, como ya dijimos. Lo característico acá sí es la presencia de fiebre, el dolor lumbar, el dolor en el ángulo costovertebral, ¿sí? La puniopercusión positiva, presencia de náuseas, vómitos, ¿sí? Pero tengan en cuenta que hay un tercio de pacientes que podría presentar solo síntomas de infección urinaria baja y tener pielonefritis.
¿sí? Y por otro lado tenemos la ITU complicada. Como ya dije, son todos los otros pacientes, pero a modo de ejemplo, ¿dónde puede ser? Primero en hombres. Los hombres tenemos características anatómicas protectivas, ¿sí? La distancia, la longitud de la uretra que aleja la piel de la vejiga, ¿sí? Eso hace de protección. Eh, Algunas anomalías anatómicas, como por ejemplo hidronefrosis crónica, obstrucciones, litiasis, el estado inmunológico del paciente, ¿sí? Si está usando corticoides, si es un paciente con HIV, es un diabético, etcétera. Si rescatamos en el cultivo un organismo atípico, es decir, no es un gram negativo típico o un gram positivo de la piel, sino que es algún otro germen atípico, ya independientemente de cómo sea la paciente, estamos hablando de una ITU complicada. El embarazo, lo dijimos, incluyo en el embarazo la presencia de bacteriuria asintomática que se rastrea y se trata. Pacientes instrumentados, sondas, nefrostomías, catéteres ureterales, trasplantados, pacientes con enfermedad renal, prostatectomizados o en radioterapia por tumores de próstata. Bien, ¿cómo llegamos al diagnóstico de infección urinaria independientemente de si es complicado o no? Lo que necesitamos constatar es la leucocituria, es muy importante tratar de tomar una buena muestra de orina por chorro medio, con una higiene adecuada previa. La presencia de hematuria lo que nos va a descartar es vaginitis y uretritis, va a favorecer el diagnóstico, pero no es necesaria su presencia para tener el diagnóstico, ¿sí? Y la piuria, como dijimos, per se no tiene un valor diagnóstico, pero bueno, es común en pacientes con mucha leucocituria hallar piocitos, porque los piocitos recordamos que son los conglomerados de leucocitos, ¿sí? Después algunas otras evidencias más sugestivas pueden ser la prueba de nitrito o esterasa leucocitaria, pero bueno, en el caso de infecciones por cocos positivos no la vamos a ver. Y la presencia directa de gérmenes en la orina, que a veces no los informan, en general lo vemos en recuentos muy altos de colonias, y por ahí que no vea el técnico de laboratorio un gram positivo en orina no significa que no tenga un cuadro de infección urinaria. Bueno, y acá un poco lo que hablamos. Piuria, hematuria y bacterias son otros hallazgos, pero que no constituyen diagnóstico. Bien, antes de terminar, obviamente el diagnóstico lo termina confirmando el urocultivo, ¿sí? Siempre vamos a hacer urocultivo, no necesariamente. En un primer episodio típico de una cistitis no complicada, con una leucocituria que confirma el diagnóstico, podemos hacer el tratamiento empírico y no haría falta pedir ahí el urocultivo. En general el resto de los escenarios sí, incluso hitos recurrentes y demás, ya empieza a cobrar mayor relevancia la necesidad de pedir el urocultivo. Bien, hematíes. Sí, otro de los elementos que vamos a hallar con frecuencia y que es un interesante disparador para el estudio de pacientes, ¿sí? Lo que vamos a ver son unos discos bicóncavos que son pequeños, que son lisos y que son anucleados, ¿sí? Y lo que podemos tratar de interpretar es si hay una lesión a nivel de la membrana basal glomerular o si hay una lesión en otro lugar de la vía urinaria. Y para esto nos va a ayudar un poco la morfología, ¿sí? Si son isomórficos o si son dismórficos. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Bien, ¿cómo clasificamos las hematurias? Hay distintas clasificaciones según la cantidad, microhematúrica, macrohematúrica, básicamente si se ve o no se ve. Según la duración, hay hematurias transitorias, pueden ser por fiebre, por relaciones sexuales, por trauma, instrumentación, ¿sí? Y en general no tienen una relación con patología grave, resuelven en un día o 2 días como mucho, ¿sí? Y luego tenemos las persistentes, que las vamos a clasificar según su origen en glomerulares o no glomerulares. Bien, un poco de la morfología. Cuando hablamos de glóbulos rojos isomórficos es eso, ¿sí? Son los bicóncavos, lisos, sin que esté alterada su membrana, ¿sí? Sin que tengan alteraciones de la membrana. Y estamos ante la presencia probablemente de una hematuria no glomerular, ¿sí? Y ahí tenemos toda esta batería de diagnósticos que pueden ser probables
algunos tendrán más peso que otros, y la clínica, la edad, las comorbilidades, todas esas cosas nos van a ayudar a llegar a un diagnóstico, ¿sí? Podemos tener hematuria no glomerular a nivel renal, ¿sí? Donde tenemos menos frecuente la formación de coágulos, ¿sí? Puede haber un carcinoma renal, poliquistosis, hipertensión maligna, lipomas, pielonefritis, ¿sí? Todas estas cuestiones. A nivel ureteral, tumores, litiasis, algún elemento de compresión extrínseca, como un tumor retroperitoneal, ¿sí? Pólipos, fístulas. A nivel de la vejiga, un carcinoma, el antecedente de radioterapia, o bueno, como vimos, la cistitis. Y luego patología prostática, ¿sí? La hiperplasia prostática benigna, algún cáncer, algún procedimiento como una biopsia, uretritis o un divertículo uretral. Y luego tenemos los hematíes dismórficos. Lo que estamos viendo acá es una foto de microscopía electrónica donde un glóbulo rojo está perdiendo su forma habitual al pasar por una membrana basal glomerular lesionada, ¿sí? Tenemos distintos tipos de dismórficos, esto no es tan importante, pero bueno, para que sepan las distintas formas que hay, anulares, espiculados, mixtos, ¿sí? Pueden ser vacíos con restos de membrana plegadas y demás. Entonces, ¿cuándo constituye una patología glomerular? Presencia de más de un 20-30% de glóbulos rojos dismórficos, o la presencia de al menos un cilindro hemático es definitoria. Acá tenemos una foto real de un cilindro hemático, acá un dibujo, ¿sí? Del cilindro eritrocitario, que es básicamente la proteína que se le adosan todos los glóbulos rojos y forma el contorno de uno de los túbulos, ¿sí? Y otro dato a tener en cuenta es que el paciente tenga proteinuria significativa, ¿sí? Porque eso orienta mucho a que sea una patología glomerular. Es decir, un paciente que tiene con hematuria y por ahí no encontramos tantos dismórficos, o el laboratorio al que lo mandamos no tiene el ojo entrenado, pero el paciente tiene una proteinuria significativa, antes que sospechar una causa urológica de esa hematuria, debemos sospechar una causa glomerular. Sobre todo, si, como vemos acá, aparte hay otros hallazgos como leucocitos en orina, ¿sí? Cilindros leucocitarios y demás. Bien, cuando tenemos una hematuria glomerular, al paciente le tenemos que evaluar rápidamente la función renal y, como habíamos dicho, la proteinuria. ¿Qué pedimos? Creatinina sérica, uremia, ionograma. Estimamos el filtrado glomerular por fórmula solo y solo si el paciente tiene una función renal estable, es decir, si tiene la misma creatinina que tenía previamente, o si en el lapso de un periodo razonable repetimos la creatinina y está estable, ahí tiene validez esa fórmula. Si la creatinina está agudamente elevada o elevándose, ya pierde un poquito de precisión. La proteinuria la podemos evaluar, como sabemos, el gold estándar es la proteinuria en 24 horas, pero en el contexto de que sospechamos que un paciente pueda llegar a tener una lesión grave, un síndrome nefrítico, una enfermedad renal rápidamente progresiva, y necesitamos cuantificar la proteinuria en el momento, podemos pedir el ratio proteinuria-albuminuria, ¿sí? Que se hace con la misma muestra, una muestra de orina aislada. Las causas, la principal causa de hematuria glomerular es la nefropatía por IgA, ¿sí? Que es la nefropatía más frecuente primaria, es la glomerulopatía primaria más frecuente. Luego tenemos el síndrome de Alport, que es una enfermedad hereditaria, enfermedad de membrana basal delgada, que es una enfermedad de curso generalmente benigno, y ya algunas nefropatías menos frecuentes, pero tal vez más complicadas, como la nefropatía por complemento, la nefropatía lúpica, las membranoproliferativas o algunas vasculitis, ¿sí? Entonces, el síndrome nefrítico puede ser una presentación, reviste de mayor gravedad, hay deterioro en la función renal. Si ese deterioro es rápidamente evolutivo, lo que tenemos que hacer es una biopsia renal e iniciar un tratamiento inmunosupresor de manera urgente. Después, sí, ajustaremos el tratamiento de acuerdo a los hallazgos de la biopsia o de algunos otros estudios de laboratorio. Entonces, paciente con hematuria, es muy importante la anamnesis, el constituir una historia clínica adecuada, completa, ver qué grupo etario tiene el paciente, cómo se comporta esta hematuria, hace cuánto tiempo la tiene, si está consumiendo fármacos, si tuvo un traumatismo o algún antecedente urológico importante, algún viaje a zonas endémicas,
si es la primera vez que le ocurre o ya tiene episodios previos, es fumador, tiene otros factores de riesgo, etc. Vamos a ver cómo está la presión arterial, vamos a buscar lesiones en piel, que pueden estar hablando de alteraciones sistémicas, ¿sí? Por ejemplo las vasculitis, muchas veces lo que vamos a tener es vasculitis a nivel renal, pero vasculitis a nivel cutáneo también, ¿sí? Bueno, un examen físico exhaustivo, evaluar genitales externos, la presencia de puño percusión o puntos ureterales, edemas, masas abdominales, ¿sí? Pacientes con poliquistosis o tumores que puedan palparse alguna masa, algunas alteraciones oculares o auditivas que nos hablen de malformaciones genéticas, etc. Eso con respecto a la hematuria. Entonces recuerden, clasificarla, primero descartar que no sea una hematuria transitoria. Si fuese una hematuria persistente, tenemos que, de acuerdo a la morfología y la clínica, ver si sospechamos más de una patología urológica o de una patología nefrológica o glomerular, ¿sí? Y en base a eso continuar el estudio. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, no solo con la morfología, sino como dijimos, con la creación de una buena historia clínica, ¿sí? Bien, otra estructura interesante para analizar son los cilindros. Básicamente el cilindro es eso, una estructura de forma cilíndrica que se forma en los túbulos renales, ¿sí? Entonces adquiere la forma del túbulo. El compuesto principal es esta proteína de Tom Horsfall, que la secreta el asa de Henle. Luego se gelifica y se recubre con epitelio. Pueden aparecer otras proteínas u otros elementos que se adhieran y conformen otro tipo de cilindro, ¿sí? El cilindro hialino está básicamente compuesto por esta proteína y si bien puede aparecer de forma fisiológica en baja cantidad, lo que vemos es que se incrementa mucho en pacientes con enfermedad renal crónica y aguda. Los granulosos, que es el segundo tipo más frecuente, lo que tenemos es una composición variable, ¿sí? Puede tener otras proteínas plasmáticas, inmunoglobulinas, puede tener un poco de hematíes o lípidos, ¿sí? Y también van a aumentar y se van a asociar otros cilindros en la presencia de lesión renal aguda crónica, ¿sí? Y en enfermedades, sobre todo en enfermedades proteinúricas, ¿sí? Porque lo que estamos viendo es otras proteínas adheridas a esos cilindros. Acá tenemos algunas imágenes para que vean de lo que estamos hablando, para que vean que realmente tienen forma cilíndrica, ¿sí? Y bueno, como decía, entre otros hallazgos podemos tener un cilindro granuloso conformado, por ejemplo, como vimos, por eritrocitos y constituye un cilindro eritrocitario o por leucocitos, ¿sí? Por último vamos a hablar un poco de los cristales o de la cristaluria y su asociación con litiasis renal, ¿no? Entonces, los cristales los vamos a poder diferenciar o clasificar según el tipo de orina, si es una orina ácida o una orina alcalina. Esto es a modo de introducción, ¿sí? No es que a esta altura sea tan relevante. Pero bueno, obviamente todo lo que es la orina alcalina van a predominar los fosfatos, ¿sí? Y en la orina ácida, que es lo más frecuente, vamos a tener el oxalato de calcio y los uratos amorfos como los hallazgos más frecuentes de ver. Acá tenemos algunas imágenes de distintos cristales con distintas morfologías. Sí, pero todo esto nos lleva a hablar un poco de litiasis renal. La litiasis renal es la formación de piedras o de cálculos intrarrenales que en mayor medida son de oxalato de calcio, en más de un 80%, en menor medida fosfato de calcio y algunos otros como ácido úrico, cistina y estrubito. Sí, lo que ocurre es que hay una saturación excesiva en la orina de material que en condiciones normales debería ser soluble. No sabemos muy bien, hay distintas vertientes para explicar la fisiopatología, pero bueno, parecería que a nivel del intersticio medular es donde iniciaría la litogenia y a partir de allí ocupar el espacio pélvico o calicial del riñón. En general los pacientes suelen tener un curso benigno al margen de alguno que otro episodio de cólico renal, pero sí es verdad que hay un subgrupo de pacientes que
crecen haciendo formaciones coraliformes y obstruyendo el drenaje renal por los túbulos, y que desarrollan patologías, nefropatías obstructivas y enfermedades renal crónicas y terminan requiriendo tratamientos dialíticos o de sustitución renal. Bien, ¿cuál es la clásica presentación del paciente con litiasis renal? Es el cólico renal, ¿sí? El cólico renal va a ocurrir cuando esta piedrita se desprende y pasa hacia el uréter, ¿sí? En general depende del tamaño donde se va a enclavar el lito, ¿sí? Si es un lito más grande va a ser una obstrucción más proximal, si es más chico va a ser distal, ¿sí? Y el dolor cólico típico inicia en la fosa lumbar, es súbito, es de alta intensidad, no tiene posición antálgica, ¿sí? Irradia hacia flanco y fosa ilíaca homolateral, así como está en el dibujo, puede llegar hasta los genitales, puede acompañarse de otros síntomas como náuseas, vómitos, ¿sí? Y lo que podemos llegar a ver es hematuria, leucocituria, ¿sí? Cristales. Lo más frecuente de ver es la hematuria, pero bueno, ese es el típico. Después tenemos un montón de pacientes que no cursan con el dolor cólico típico, y que uno a veces por algunos otros hallazgos puede llegar a sospechar que sea un cólico renal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, historia familiar, es muy importante interrogar a los pacientes sobre si han tenido familiares con episodios similares. Obesidad, diabetes, hiperparatiroidismo, ya ahí estamos hablando, es un factor de riesgo, obviamente es una enfermedad prolitiásica. También las enfermedades inflamatorias intestinales. El bajo volumen urinario, aquellos pacientes que toman poco líquido, ¿sí? Y después algunos hallazgos metabólicos más específicos, ¿sí? Como hiperoxaluria, hipercalciuria, hiperuricosuria o hipocitraturia, que en realidad son factores de riesgo, pero uno no se va a enterar de ellos hasta tener enfrente un paciente con litiasis renal que vamos a estudiar, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Paciente en general, bueno, como dijimos, el cuadro es benigno y requiere simplemente manejo de dolor con analgésicos orales o parenterales, dependiendo un poco de la respuesta. Vamos mediante una imagen a descartar la obstrucción de la vía urinaria, es decir, que no haya una uronefrosis, una hidronefrosis importante, ¿sí? Y si podemos constatar con una ecografía la magnitud del lito, sabemos que si es menor a 5 o 6 milímetros, podemos esperar a que se eliminen espontáneamente, ¿sí? En algunos pacientes vamos a querer ver cómo está la función renal. Por ejemplo, un monorreno. Por ejemplo, un paciente diabético con enfermedad renal crónica, o cualquier paciente con enfermedad conocido por tener enfermedad renal crónica, ¿sí? A veces necesitamos ver cómo está la función renal, si está siendo alterada por esa obstrucción de la vía urinaria. Y hay pacientes que tienen litos de mayor tamaño o que comienzan con empeoramiento de la función renal que van a necesitar una evaluación urológica y una resección de la piedra vía urológica, ¿sí? Porque no podemos esperar a que lo resuelvan o no creemos que lo vayan a resolver de forma espontánea. Bien. Entonces, hablamos un poco de los elementos que vamos a encontrar en el sedimento urinario, un poco de las patologías más frecuentes que nos vamos a enfrentar en una guardia, en una demanda espontánea, en un consultorio de atención primaria, etc. ¿Sí? Infecciones urinarias, hematurias, cómo evaluarlas, cólico renal, ¿sí? Entonces, todo esto podemos decir que el sedimento urinario o la orina completa es una herramienta muy valiosa, ¿sí? Que es muy importante que esté correctamente recolectada y procesada en el menor tiempo posible, ¿sí? Especialmente para algunas condiciones. Que la vamos a tener en cuenta en pacientes con síntomas urinarios, con dolor lumbar cólico, con fiebre sin foco claro, con alteración en la función renal, ¿sí? Y que siempre tenemos que correlacionar ese hallazgo con la clínica, con la presentación clínica del paciente, ¿sí? La hematuria y la leucocituria, por ejemplo, pueden ser el mismo hallazgo en dos escenarios completamente distintos, ¿sí? Dependiendo de todos los factores que enumero acá. Si tiene fiebre, si tiene síntomas urinarios, si tiene síntomas sistémicos, si hay dolor, si hay antecedentes relevantes, toma algún medicamento, qué edad tiene el paciente, cómo está la función renal, tiene proteinuria, tiene anomalías anatómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
Esta fue la clase de sedimento urinario, espero que les sea de mucha utilidad. Por cualquier consulta saben dónde encontrarnos y bueno, nos quedará seguir con la clase de síndrome nefrótico y luego de injuria renal aguda para terminar con lo que es el módulo renal. Bueno, muchas gracias.